No lo puedo creer. Hace tiempo que no salía a la ciudad a esta hora. No me hagas sentir mal. No, pero en serio. Sí, no, estamos grabando esto a una hora tempranísima, a las 10 y 10 de la mañana. Y vos estás levantada desde mucho antes. Un horror. Y te digo que hay muchísima gente que se va despertando, te diría, entre las 6 y las 6:15, porque yo veo desde el estudio cómo se van prendiendo como si fuera en un teatro, las lucecitas de los edificios. Ah, desde el estudio tenés vista de... Sí, Qué lindo sí, así de chanfle, como es una casa vieja, remodelada, donde están nuestros estudios, se ve... está ahí en Mansilla. En Mansilla, sí. Del gran vidrio del estudio que da el control, se ve el balcón a la calle Mansilla, y ahí vas viendo las luces de los edificios que se prenden, muy despacito. Siempre fue mi sueño eso de... Pues, me hace acordar, ¿te acordás de la Radio Ataca, la película de Stone? Sí, el tipo tenía una vista impresionante a toda la ciudad, era una torre en un piso... Sí, que solamente en el cine, ¿no? Que solo en el cine, pero sería maravilloso hacer radio así, poder ir caminando con tu inalámbrico de un lado al otro del estudio y mirar las vidas ajenas. No, y no es para nada imposible. No. Para nada. En un edificio moderno sería lo lógico, ¿no? Sí. Y sí que uno siempre trabaja en las taperas. Yo, por lo menos, nunca... Es la primera vez que tengo realmente un estudio lindo, porque han remodelado muy bien la casa. No sé si estuviste. Estuve hace muchísimo en un programa de Rodario ahí, pero muchísimo, no me acuerdo nada. Bueno, la han arreglado muy, muy bien, ¿no? Con alfombras y cosas, y además han tirado paredes, ha quedado fantástico. Pero siempre me ha tocado, fuera de esta vez, me ha tocado unos lugares horribles. Continental era una casa viejísima. Rivadavia era una casa muy vieja, después la remodelaron, pero chiquita, era bastante incómoda. Sí, nunca fueron lugares hechos para radio. No. Es tipo, viste, cuando te llevan a Radio Nederland, así yo no conozco Holanda. Radio Nederland está todo entre jardines. Entonces los estudios dan a los jardines. Entonces, por supuesto, la gente hace radio mirando las flores, los tulipanes, toda una historia. Pero me imagino, supongo, cómo será, por ejemplo, un estudio en New York. Yo conozco la National Public Radio y es impresionante. ¿Es así? Sí. Con la vista. A mí capaz más me impresionan la calidad de los equipos o enterarme de cosas, suponete que existen cosas que yo no sabía hasta hace 3 semanas o 4, cuando el viaje a Francia, que existen los teléfonos satelitales. ¿Que esos que hablas desde el avión? Que hablas desde donde quieras, que estás en el frente de guerra, en la guerra árabe-israelí, vos hagas un teléfono, pones una antena parabólica. El tipo ese de la CNN. Bueno, yo no tenía idea que existían los teléfonos satelitales, y el corresponsal de Página en París me cuenta que una vez nos transmitió una nota desde un helicóptero. Andando en un helicóptero mandó un fax. Sí. Bueno, qué locura. No sé por qué existen esas cosas, no lo entiendo, es como la luz, la prendo y ya. Hasta ahí llega mi conocimiento. A mí me emociona que la plancha caliente. A mí me emociona. Ya eso me vuelve loca, ¿no? Es un poco así. Pero ¿sabés qué pasa? Sí. Yo creo que hay una resistencia ante las cosas que a uno le aburren. Porque, por ejemplo, a mí la electrónica directamente, te digo, me aburre. Entonces sé que no hago ningún esfuerzo para aprender. La computadora, por ejemplo, me resisto, no tengo ningún interés, anoto mis cuentas en un cuaderno Rivadavia, que no necesito otra cosa, porque más sé perfectamente en lo que voy a gastar, ¿no? Y en lo que además, si no es lo que voy a gastar, prefiero ignorarlo. Y después realmente no sé, el archivo que tengo yo tendría que pasarlo, cosa que me da una pereza infinita. En cambio, el fax aprendí en 2 segundos a manejarlo, y el video lo mismo, pero porque me divierten, ¿no? Yo creo que es así. Me quedé pensando de eso que hablábamos de las radios argentinas a veces desvencijadas, que la carga de mito o de magia que tiene la radio, en la que siempre todo está en contra, nunca hay nada, nunca hay elementos, ¿no? Y sin embargo todos estamos acá haciendo radio. Es verdad. O todos estamos en otro lado. El periodismo un poco tiene eso también en estos países del tercer mundo, ¿no? Tan insólitos. Pero ¿sabés qué pasa? Yo me acuerdo cuando era chica, hace tantos años, que la radio tenía una magia real, porque, bueno, primero no había televisión. Sí, claro. Por ejemplo, el otro día me acordaba cuando fuimos a Corrientes con Mirta Legrand, que fuimos a entregar los Martín Fierro a la gente del interior, que fue un viaje lindísimo, muy bien organizado, además un placer. Cuando Mirta y Silvia, que eran las mellicitas Legrand, y que ellas tendrían 14 años, no creo que, porque empezaban muy chicas, ellas hacían el radioteatro de Molinos Río de la Plata,
O sea que es un avisador que todavía existe. Sí, sí. Y era todo un mito. Tenían un club. La gente se ponía en la vereda de Radio Splendid creo que era Radio Splendid, para esperarlas. Y yo me imaginaba así un estudio, viste, lleno de luces, y capaz que era un espanto, ¿no? Claro. Pero era absolutamente fascinante. ¿Escuchabas radioteatro en esa época? Pero por supuesto. ¿Qué escuchabas? Bueno, eso, por ejemplo, mi madre me tenía terminantemente prohibido porque no hacía los deberes. En vez de hacer los deberes, prendía la radio. Ese ruido que entró el café. Ay, muchas gracias. Bueno, muy amable. El café número no sé cuánto ya. Si me cortaran por la mitad sería marrón. No, sí, sabes que también es una antigüedad lo que te voy a contar, pero ya no me importa. Los radioteatros de Héctor Pedro Blomberg, que eran históricos. Eran de esos que, por ejemplo, decía, ahí viene el jinete Aijuna, y hacían así, viste, sobre la mesa, y cosas así. Hugo, yo no sé si sigue habiendo todavía en Radio Nacional las dos carátulas, pero fue un ciclo que duró como 30 años o 40 y fue Bueno, ha durado hasta hace relativamente poco. Claro, no sé si sigue estando. No tengo idea, pero ¿Y cuál era tu ambiente ahí? ¿Vos en tu casa, en un living? ¿Dónde estaba la radio en tu casa? En el living, por en supuesto. El living, claro. Una radio enorme, con radio válvula, obviamente, con sí, con un ojo mágico verde, que cuando se prendía verde que había calentado y que ya estaba. ¿Entendés? No era como ahora que vos apretás una cosa y no, había que esperar unos segundos que viniera la corriente, qué sé yo, lo que venía por ahí. No, es que yo no sé cómo es técnicamente, pero son radios a válvula, hasta que la válvula se enciende. Claro. Ahora, según dicen todavía hoy, no, Chino, los equipos a válvula siguen siendo los mejores. Todavía, o sea, nada pudo superar los equipos a válvula de hace 50 años. Mira, y sí, más o menos debe haber sido esa época. Años. No, 50, porque fíjate vos que esto que te estoy contando debe haber sido en las postrimerías de los 40, más o menos, y sí, era una radio gigante, y entonces estaba en el living, y mi padre, que además consideraba que en la mesa uno se juntaba A, para comer, y B, para charlar, me parecía detestable escuchar nada que no fuera la conversación en la mesa, igual que sería la televisión, comer con tele. Pero había dos excepciones, que eran Nini Marshall y el Pozo Bidú. Vos no te podés imaginar, Jorge, qué divertido era el Pozo Bidú. Era un programa de preguntas y respuestas que hacía Iván Casado, y que era, además, te imaginas, participamos, nosotros éramos Bidú 8. Era una gaseosa. Era una gaseosa, la anterior a la Coca-Cola era la Bidú. Imagínate que cuando yo era chica existía nada más que la Bidú y el Toddy en botellita, ¿no? Y muchos años después, como, qué sé yo, como 6 o 7 años después, apareció la Coca-Cola. Y bueno, y después todas las otras marcas fueron escalonándose, pero cuando yo era chica, ya te digo, esas eran las dos bebidas. Entonces el Pozo Bidú, nosotros, imagínate, una mesa enorme, participábamos todos, todo el mundo apostaba a ver si se adivinaba o no, y entonces el máximo del pozo eran 5.000 pesos, que era un vagón. ¿Qué te comprabas con 5.000 pesos en el 40, una casa o dos? ¿Qué te comprabas? Mira, yo te voy a dar una idea. En el año 49 a mí me compraron un tapado de piel, que fue el primer tapado así, paquete que yo tuve, que costó 50 pesos. ¿No? Era mucha plata. Y era un tapado de nutria. Tenía un saco de nutria. O sea que yo creo que era un auto. Claro. Una cosa así, ¿no? Un poquito más adelante, en el año... cuando yo empecé a trabajar... debe haber sido en el 50 más o menos, en una revista que por supuesto se fundió y no existe más, que se llamaba Gente Joven. Yo ganaba 150 pesos, que no estaba mal. Un alquiler más o menos te salía 100, bueno, que era modesto, ¿no? Como para, me acuerdo que estábamos de novios y decía, bueno, con un poco más, viste, uno de 200 pesos, bárbaro. Porque además, ¿vos escribías cuentos en esa época? Sí. Escribía cualquier cosa. Cuentos, traducciones, hacía un poco como una bolsa de trabajo, ¿viste? Llamaba a las redacciones y decía, por ejemplo, bueno, no necesitan nada, tengo, mira, 2 de amor, 1 de suspenso, qué sé yo, o quieren que les traduzca algo,
era así, freelance total, ¿no? En esa época las revistas estaban mucho más influenciadas por las revistas americanas, porque las revistas americanas todavía hoy publican cuentos. Sin embargo, las revistas acá hace 20 años que dejaron de... Como si gente publicara un cuento en cada número, noticias otro. Totalmente, sí. Eso dejó de pasar, me imagino que del 50 para acá, una cosa así. Dejó de pasar, no, más adelante, te digo por qué. Yo ya estaba casada, y había nacido, me parece que mis 2 primeros hijos, y yo seguí escribiendo en Maribel una historieta. Ajá. Que salía todas las semanas, y te estoy hablando... ¿Una historieta que era un cómic? No, un folletín. Era un folletín, sí. Sí, que tenía unos dibujitos, Ajá. Pero el texto era 2 columnas, dos columnas, no me voy a olvidar nunca, de 40 renglones, o sea que eran 80 renglones que todas las semanas había que apretarse los sesos. Y era la historia de una familia, se llamaba María y su problema, que obviamente eran las cosas que me pasaban a mí, ¿no? Esto era postrimerías de los 50, o sea que mucho tiempo salieron esas cosas. Eso salía en Maribel, y después, por ejemplo, había Beilea, que sacaba siempre cuentos policiales, que era una buena revista, Beilea, de Dante Quinterno, que después se fundió. Después estaba... otra de Dante Quinterno... No, perdón, Beilea era de Emilio Ramírez. Quinterno sacaba una llamada Cuéntame, que era la versión castellana de Red Book, que todavía creo que sale, que son todos cuentos. Escuché hablar, pero no la vi nunca. Yo la he visto en los kioscos, me parece, en Estados Unidos. Son todos cuentos. Y después estaba Leoplan, que te sacaba, por ejemplo, un cuento policial, condensado, por ejemplo, los libros de Simenon, de Agatha Christie, ese tipo de cosas, porque tenía un formato como si fuera un librito, Leoplan. Tipo Reader's Digest. Exacto. Entonces tenía una sección que era un libro condensado. Condensé millones de libros, te puedes imaginar. Después, ¿Leías mucho en esa época? Mucho. ¿Seguís leyendo mucho ahora también? Lo que puedo, sí. Y mi hijo mayor, que era muy, muy lector, en un momento dado hacía él las traducciones y yo se las supervisaba y decía, vieja, necesito unos mangos, entonces a ver qué tenés, y mira, tengo un policial, tengo esto, tengo el otro, entonces se sentaba y mira, como todo, aprendés el oficio, ¿no? Sí, claro, igual están, bueno, los italianos dicen eso, traductores, ¿no? Los famosos fumetis. Es tan difícil traducir, es casi imposible, creo. Mirá. En el fondo es como cuando vos haces un libro y te dicen, vamos a hacer una película sobre tu libro, hagan lo que quieran y ya. Sí. Porque total nunca va a ser lo que yo escribí. Digamos, bueno, traduzcan lo que se pueda. Claro, pero a mí me fascina traducir, te digo, me encanta. Y me encanta, me gusta muchísimo. De las cosas que más trabajosas han sido para traducir, te diría, fueron un libro de un tipo que no pasó nada después con él, que tuvo premio Strega en los años 70, que fue Bevilacqua, que se llama Loquio del Gato, que me dio un trabajo inenarrable, que era un mal Joyce, no sé si me explico. Entonces, con una puntuación inexistente, muy, muy difícil. Y después otro libro que nuestro común amigo, creo, Tomás Eloy Martínez, siempre me avisa, ¿cómo no vas a cobrar esos mangos? Hay un cuento de Mishima traducido por vos en no sé qué revista venezolana, por ejemplo. Sí, Murena, que era muy amigo mío, me acuerdo que me dio un libro gordo de cuentos de Mishima, del cual se ve que una vez Monte Ávila publicado el libro, hay mucha gente que ha sacado ahí, porque a mí nunca más me llegaron derechos de traducción, y yo creo que la colección incluso de Monte Ávila no existe más, me parece. Montevideo Editores, no tengo idea. Sí, que fueron los primeros cuentos de Mishima que se tradujeron al castellano. Estaba en Venezuela. En Venezuela. Sí, era una editorial muy fuerte de Caracas. ¿Lo elegiste vos, Mishima, o...? No, Murena. Ah. Murena me dijo, mirá, son unos cuentos maravillosos. Ahora, terrible. Porque es un personaje impresionante. Bueno, un personaje muy terrible. Uno de los cuentos es su historia. Un tipo que se hace el harakiri, ¿no? Claro. Como él termina. Claro. Aparte, claro, traducir de traducción, porque no vas a traducir del japonés, naturalmente. Entonces era... ¿Estás traduciendo de la traducción? Del inglés, con... te dabas cuenta con una serie de errores de interpretación o de... Ves que ya estaba condenado a la equivocación, ya era una equivocación. Claro, bueno, pero si vos sos japonés estás condenado. Estás condenado a la equivocación. Sí. No, depende, también puedes estar condenado a dominar el mundo si sos japonés. Pero también, bueno. Hay una predicción de Nostradamus, pero no son los japoneses, en la de Nostradamus son los chinos, que avanzan sobre Europa. Mira, chinen ahí. Lo cual no es imposible. Lo cual no es imposible. En esa época, cuando
cuando estabas ahí sentada en el living de tu casa escuchando la radio, ¿cómo te contaban o cómo te imaginabas vos que iba a ser la Argentina? Maravillosa. No había límites para nada. Incluso durante algunos años conservé esa ilusión, que para qué te voy a engañar, se fue quebrando considerablemente con el tiempo. Te digo más, un ejemplo como así de manual. En sexto grado, el manual se llamaba La Aurora del Saber y tenía una tapa que era un dibujo de la pampa con un sol que nacía, ¿no?, al fondo. Entonces, esa tapa tan terriblemente vulgar, para mí era una representación de que en mi país todo era posible, ¿no? Que ese sol así era una cosa permanente, que nada iba a quebrar, nunca iba a haber realmente un problema muy serio, era una protección absoluta, era un país donde era maravilloso vivir y donde efectivamente esos primeros años fueron muy, muy deslumbrantes, ¿no? Donde a empezar no había ningún tipo de problema laboral. ¿Cuándo, a pesar de que, bueno, la realidad no se puede dividir como en el colegio en edad media, edad contemporánea y edad no sé qué, pero en qué momento empezaste a tambalear en esa convicción? ¿En qué momento empezaste a decir...? Bueno, diría que bastante rápido, porque la primera presidencia de Perón, que eso es una cosa que a ustedes los jóvenes les cuesta imaginar. Muchas veces hablamos de eso. ¿Sabes con quién hablábamos de eso? Con Pablo Giussani. Que la joven generación no puede aceptar que para nosotros, por ejemplo, los dos gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón eran gobiernos de tipo autoritario. Incluso me recuerdo haber corrido por las calles gritando bajo la dictadura, con un total desconocimiento de lo que era realmente lo que pasó después, ¿no? Pero eran gobiernos muy autoritarios, muy, muy autoritarios, con cargas de la policía a caballo sobre los estudiantes, que éramos nosotros, digamos, en aquel tiempo, con todo un sistema de jefes de manzana, en donde uno no sabía demasiado, viste, cómo estaba organizada la cosa, pero una CGT muy armada, Evita, una mujer muy dura, un personaje que a mí me daba bastante miedo, creo que a mucha gente le daba miedo, más de lo que hubiera correspondido probablemente, ¿no? Pobre Evita. Y lo que sí es cierto es que muerta Evita, realmente todo el justicialismo, el peronismo, como se decía en aquel momento, hace agua. Es decir, ella es la me acordaba, gran... Dalmiro Sáenz contaba, no me acuerdo quién, aquella pintada con la muerte de Evita de Viva el Cáncer. Me parece la metáfora más terrible del odio que se podía tener hacia alguien. Ahora, vos sabés que yo, sí, Dalmiro siempre cuenta esa historia. Yo realmente no recuerdo haberla visto, cosa que me llama la atención, porque te digo, yo era imbancable, es decir, no había nada que escapara a mi investigación. Tan es así que te voy a decir que tuve un disgusto familiar con mi casa, porque con una hermana mía decidimos ir al velorio de Evita, porque dijimos, no, esto hay que ir y saber cómo es de adentro. Entonces nos hicimos toda la cola, o sea que desaparecimos del hogar legítimo como durante 48 horas. Y estuvieron 2 días haciendo cola. Más o menos, sí. No sé si 2 días, pero 1 día y medio seguro, porque pasó una noche y un día siguiente, ¿no? ¿El cadáver de Eva dónde estaba? En el Congreso. Y entonces era muy impresionante. Además te digo que, bueno, a mí ya evidentemente me fascinaba lo que hago ahora, ¿no? Pero sobre todo el contacto con la información. Me acuerdo que con mi hermana dijimos, no, esto tenemos que verlo de cerca, es decir, hay que ver qué dice la gente en la cola, cómo es la historia, ¿no? Entonces ibas entrando muy lentamente, por supuesto, al Congreso, y me acuerdo que había una escalera como de caracol, que entramos por Rivadavia, por la puerta del costado, horas, te digo, en esa escalera, y a medida que uno se acercaba a la cúpula donde la velaban, iba como solemnizándose el ambiente. Aparecían señoras muy enlutadas, todas peinadas con rodete, porque la copiaban a Evita, que eran las diputadas que iban, venían, y esas cosas que uno trata de poner nombres, ¿quién será? Che, fíjate, qué sé yo. Y bueno, después entonces la cola entra al salón donde la estaban velando, que estaba maravillosamente arreglado, de la cúpula colgaban las grandes banderas argentinas con crespones,
como si fueran estandartes, ¿no? Recogidos en el extremo, y en vez de haber flores, había todos como unos macizos de boj, ¿viste? ¿Cómo se llama? Sí, boj, es laurel, sí, recortado, como si fueran arbolitos, puestos así, muy simétricamente, todo alrededor. ¿La gente que estaba ahí esperando hablaba entre sí? Sí, sí, claro. ¿Qué cosas decían? Bueno, yo creo que no recuerdo demasiado ninguna conversación, pero todos como dispuestos a ir y a ver a medida que avanzaban las horas, muchos confesábamos que íbamos por curiosidad, ¿no? Que no queríamos dejar de estar presentes en ese espectáculo. ¿Vos no ibas ahí a ver a un enemigo tuyo, sino a...? No, para nada. No, eso no lo sentí nunca, realmente, ¿no? Incluso fue mi primera aproximación a la otra cara de la belleza y de la, como digamos, como de los focos de la cosa pública, porque Evita parecía una muñeca de cera chiquitita. Claro, Ara le había puesto en la cara toda una especie de máscara de cera, y en cambio sus manos, que no estaban maquilladas obviamente, eran las manos de una viejita. Fíjate que tenía 32 años, y eran unas manos todas sarmientosas, arrugadas. Claro, debía pesar muy poco, claro, o sea que tenía el pellejo prácticamente. Y después una cosa que me impactó era que ella, que tenía ese pelo muy lindo, tenía todas las raíces negras, es decir, nadie se había preocupado en teñirle el pelo desde las raíces. Se ve que durante el tiempo que había estado enferma tenía una túnica de raso blanco, y sobre la túnica un clip que debía ser seguramente de piedras preciosas, con los colores del partido, el escudo del partido. Me parece que era verde, rojo y azul, me parece que eran los colores, no me acuerdo. ¿Había ahí dos países? ¿Había un país que era el tuyo, que bueno, que era el que podía crecer y el que escuchaba la radio en el living, y había otro que era el que estaba en el velorio de Evita, o no era tan simple y tan dicotómica la cosa? No te olvides que eran años de mucha bonanza, es decir, todo el país podía crecer. Yo creo que lo que Perón decía, que no podía caminar por los pasillos del Banco Central por los lingotes, era absolutamente cierto. Yo creo que la dilapidación empieza en la segunda presidencia, ya muerta Evita, y el gran desorden empieza cuando ella ya no está, y mira qué curioso haberme acordado de esto después de tantísimos años, pero lo que me llamó la atención fue que Perón estaba de pie al lado del cajón, estaba con Remorino, que era canciller en aquel momento, y claro, no se puede estar llorando todo el tiempo, pero me acuerdo que hablaban entre ellos, y que en algún momento incluso se sonreían y conversaban, como si fuera un velorio cualquiera. Y a mí eso me pareció tan terrible, pobre mujer, una chica prácticamente. Hoy día sería una chica de 32 años, ¿no? Claro, la veíamos como una mujer grande, aparte porque la usanza hacía que las mujeres de 30 años se vestían como si tuvieran 50, ¿no? Pero me pareció tan injusto, después todo a lo largo del camino había enfermeras, o también las empleadas o asociadas de la fundación Eva Perón, que tenían un uniforme azul, como si fuera un uniforme de mujer policía, una cosa así, ¿no? Todo así muy muy marcial y muy bien organizado. ¿Se sentía eso en esos días en la calle, la tristeza de la gente? Sí, absolutamente. Más que la tristeza, te diría el culto al gran espectáculo, ¿no? El entierro además fue muy impresionante. Me acuerdo que llovía muchísimo. Del Congreso la llevaron, no me acuerdo exactamente a dónde, pero sí me acuerdo que bajaban por Callao, que eso está en las películas, en La República Perdida. Hay unas muy buenas tomas, tomadas así de arriba de un edificio, y bueno, eso fue muy impresionante, ¿no? Muy muy impresionante. ¿Llegaste a comprender a lo largo de tu vida la figura de Perón? Bueno, la figura de Perón, de alguna manera, tan ambigua, ¿no? Me causa, a medida que sé más sobre él, me causa rechazo, cosa que no me ocurre con Evita. Me siento mucho más cerca de Evita, le entiendo mucho más a Evita, ¿no?
Perón, por ejemplo, toda su actitud totalmente ambigua en Puerta de Hierro con respecto a la guerra armada. Después, cuando vino acá, obvio, esto ya es historia tan reciente, ¿no? Cuando observó lo que era tenerla en casa, esa cosa muy cínica. Y también una cosa que políticamente se explica solamente por su vejez, ¿no? El haber integrado el famoso congreso en el Teatro Cervantes, la fórmula con Isabel, ¿no? Que ahí perdió el bronce, digamos. Realmente ahí Perón pierde la dimensión histórica de lo que él podría haber significado. ¿Llegaste a entrevistarlo alguna vez? No. No, alguna conferencia de prensa sí, pero así mano a mano no. Sí, pero ninguna entrevista. No. ¿Para qué en algún momento de tu vida decidiste ser periodista? Aparte de para preguntar. ¿Para preguntar qué o para preguntarte qué? No, básicamente no tanto para preguntar, sino para estar presente en todas las cosas apasionantes de la vida. Para ser testigo. Exactamente. En mi casa era bastante aburrida, debo decir, llena de prohibiciones y de tabúes. Si bien yo quería entrañablemente a mis hermanos, y te digo, como era la menor, aparte me querían mucho y me mimaban mucho, era una casa llena de eso no se hace, ¿viste? Así como la película de María Luisa, de eso no se habla, bueno, lleno de no se habla y lleno de no se hace. ¿Qué no se hacía? Y no se hacía, por ejemplo, ir a ver la Evita muerta. Eso fue realmente inconcebible. Volver a casa con la cara así de gases lacrimógenos, eso un par de veces, sí, también. Pero en fin, eso no les parecía tan terrible a mis padres como, por ejemplo, el hecho de que, bueno, yo salía sola, por ejemplo, con amigos. Eso les parecía terrible, ¿no? Eran muy victorianos. Y entonces, o sea, no se hace nada de lo que pase por afuera de la casa, digamos. Todo lo que está dentro de la casa está permitido y el afuera... tampoco, dentro eran todas leyes muy severas, pero lo único que te puedo decir de positivo era que ellos eran austeros y eran severos, pero con ellos mismos también. Eso, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Cuando yo veo estos espinosas melos, por ejemplo, mi viejo, yo lo he contado muchas veces, nos prohibía terminantemente el uso, cuando por ejemplo fue canciller, el uso del auto oficial. Ni mi madre usaba el auto oficial. La familia tenía prohibido terminantemente el uso de los bienes del Estado. Eso es del Estado. Yo fui toda mi vida en tranvía al colegio y viendo con melancolía cómo el chofer limpiaba me acuerdo que la chapa era 4, ¿no? Tenían chapas con un número, ¿no? La chapa de bronce. De auto oficial. De auto oficial. Como a esa hora, cuando yo salía para el colegio, 7:20, me acuerdo, siempre estaba lavando el auto, porque además mi viejo era muy tempranero, de salir temprano, y lo miraba con melancolía, te digo, porque, bueno, era ir en tranvía, y ahora, eso, por ejemplo, a mí me dio una gran fuerza en la vida, y yo creo que eso se lo he transmitido también a mis hijos, ¿no? Esa cosa de que no se negocia, ¿no? Claro. Hay que ser insobornable en la honestidad, ¿no? En la austeridad, en saber que esto no se toca porque no es mío. Para ser testigo, ¿de qué acontecimientos importantes en la vida de este país fuiste testigo directo? Y muchísimos. Vos pensás que yo tengo el carné de la Caja de Jubilaciones de Periodistas, porque el carné después nos lo sacó Martínez Dios, así que realmente no tenía ningún sentido conservarlo, desde el año 54. Así que imagínate las cosas que yo he visto, las cosas más escalofriantes y las cosas más emocionantes, de todo. Pues sabés que ayer hablábamos con Nathaniel Nash, el corresponsal del New York Times acá, y yo le preguntaba al final del programa de anoche si él había llegado a entender a este país, porque yo no lo entiendo todavía. No. ¿Vos llegaste a entenderlo? No, es un país impredecible además, y que produce fenómenos rarísimos, ¿no? Gente magnífica por un lado, que no pudo hacer nada para variar el curso del país, gente espantosa que logró rápidamente desintegrar todo lo que tocaba. Básicamente creo que fue un país, no sé si me equivoco, pero al que nos faltó educación para pensar. No alfabetización, porque en ese sentido yo creo que hasta los años 40, 50 tenemos un lugar muy fuerte, muy bueno en toda América Latina, pero sí la educación, la formación moral. Yo una vez en Roma, a mí una persona en el Vaticano
me comentó que consideraba que la Iglesia Católica Argentina era de las más retrasadas del mundo. Y yo creo que nosotros tuvimos una muy mala formación, los católicos, ¿no?, que éramos mayoría, una muy mala formación moral, ética, pésima. Es decir, todo estaba, en mi juventud todo estaba referido al pecado de la carne. No se hablaba de la solidaridad, no se hablaba de la dimensión del prójimo, de la obligación hacia el prójimo, ¿no? Esa cosa, mire, el cuarto mandamiento, ¿viste? El prójimo como a ti mismo. Eso no, todo era... Porque además, en ese sentido, tuvimos una mala importación de España, muy mala. Los jesuitas que vinieron eran muy cerrados y oscurantistas, y de alguna manera los jesuitas manejaron, como siempre, la educación, ¿no? Y después también, de Italia vino como un clero menor, que no tuvo demasiada relevancia, y desde el punto de vista de la educación de las mujeres, las religiosas, si bien como muchas veces pasa, fueron las primeras en entrar al tercer mundo y en dejar los colegios tradicionales y en vender los colegios, caso Sagrado Corazón, caso La Asunción, todos los grandes colegios de mujeres vendieron sus propiedades para irse a misionar a Resistencia o a Formosa, donde están todavía, ¿no? Y si bien ellas tomaron esa iniciativa, en aquel momento era un mundo regido por reglas de urbanidad, digamos, que no tenían nada que ver con lo que nos estaba tocando vivir, ¿no? Eso en lo moral. ¿Y qué pasó en lo intelectual? Porque ¿no tenés también la sensación de que después del 30 o del 40 la clase alta argentina comenzó un proceso de ignorancia cada vez mayor hasta llegar a hoy? Yo creo que después de los 50, te diría. Después de los 50. Después de los 50, sí, sí. No, yo me acuerdo que en esos años, fin de los 40, la década del 50, los primeros años 60, incluso cuando el Di Tella, Jorge Álvarez, fíjate lo que fue la novedad de vender libros en los kioscos. Cuando Jorge Álvarez empieza a vender las crónicas de América, del amor, todo eso, es un boom. Sí, sí. Y es la primera vez que se ven libros en los kioscos de revistas, en los subtes, la cosa que me pareció deslumbrante. El sí, democratizar la cultura. Sí, digamos, sí. No, aparte, ¿sabés qué? Bueno, yo ya trabajaba para MC desde muy joven y había tenido acceso a mucha lectura, ¿no? Porque mi hermano era corrector de páginas también. Así que, viste, en toda la casa circulaban libros constantemente, ¿no? O libros encuadernados o pedazos de galera, en fin, era una cosa muy familiar. Y nosotros teníamos un nivel de receptividad de autores y de libros nuevos muy importante, muy importante. Yo creo que ya en los años, yo creo que habrá sido el 48, 50, ya acá estaba editado y traducido y se vendía como el pan, Graham Greene, bueno, por Sur también en esa época, por la revista Sur y por tantas puede ser, sí. También, y después, ¿sabes qué? Autores que eran desconocidos acá. Claro, y después, ¿sabes qué? Había toda una muy sólida clase intelectual que ahora se han muerto. Pasa que se han muerto todos relativamente jóvenes. Manucho, bueno, Victoria murió vieja, yo no la he conocido a Victoria, pero había una enorme clase intelectual. Yo te digo más capaz la cultura como valor. Yo tengo la sensación de que en los últimos 30 años o el tiempo que fuera hubo un reemplazo del concepto de poder. El concepto de poder pasó a ser exclusivamente el del dinero. Sí. Se acumulara como se acumulara. La parte financiera sería la metáfora más exagerada de esto. Sí. Y dejó de importar dejó de ser la cultura un valor, dejó de importar ser inteligente, ser culto. Dejó de importar. Es cierto eso. Para que te respetaran no hacía falta. Exacto. Antes era una ponderación, es una persona muy culta. Claro, ¿no? Claro, aunque no tuviera un peso, sí, y se lo para respetaba sí, como tiene que ser. Absolutamente. Se lo respetaba de todas maneras. Sí, mira, yo me acuerdo, por ejemplo, la época en que había un bar en Florida y Viamonte, donde iba muchísima gente, que yo los miraba un poco como el Olimpo, claro, eran mayores que yo, pero iba Girri, iba Murena, Silvetti, mucha gente así, muy relacionada con el suplemento literario de La Nación, por ejemplo, que siempre fue muy fuerte como grupo, ¿no? Bueno, y
estaba Aurora Bernardes, la que después fue mujer de Cortázar, y toda esa gente, bueno, tenía un movimiento, pero constante, que uno veía en las revistas y en los diarios. Yo no me animaba ni a acercarme, pero sabía quiénes eran, y he ido a miles de lugares a escucharlos hablar, y a mesas redondas, y a ver qué decían, y indudablemente, mira, me acuerdo cuando, por ejemplo, De Nevi se ganó el premio Kraft con Rosaura a las 10, fue un acontecimiento. Todo el mundo hablaba de eso. Una cosa muy importante. Bueno, se llegó a filmar esa película en... Sí, yo no me acuerdo, en Estados Unidos me parece que la filmaron, sí, ¿no? Sí, porque hubo ahí, me decías el premio Kraft, él creo que había ganado un premio Live también. Claro, con un cuento. Con un cuento, y yo sé que alguna de esas dos se había filmado. Sí, bueno, era como otro rollo. Digo, bueno, había alguna discusión alrededor de la cultura argentina. No, muchísimo. No, muchísimo. Aparte, constantemente venía gente. Ahora viene mucha gente, digamos, pero recordemos que durante todos estos años pasados ha venido muy poca gente. Por ejemplo, estaba... ¿Ves a la Argentina como un país provinciano? No, para nada. No, yo creo que no. Fíjate que no. Porque en cuanto la gente tiene 2 mangos... las ventas de los libros suben. Vos lo sabés bien como autor. Sí. Esta es una cosa notable que me comentaba la gente de Planeta el otro día, que en cuanto hay un poco de estabilidad, las ventas hacen así, ¿no? Sí. Y de gente que va, eso me decía gente de librería, que la gente va como era antes para el fin de semana, deme esto y esto y esto, ¿no? Yo creo que en cuanto se tiene un poquito de plata, se compran libros. ¿A vos con la CONADEP te tocó ser testigo de otra parte terrible de esta historia? Y aunque la pregunta parezca demasiado obvia, ¿lograste entender la dictadura última argentina? No, realmente. Mejor dicho, sí, no. Porque yo siempre pensé, no sé por qué, en realidad, porque a mí no me había tocado directamente, siempre había tenido un poco la obsesión de Ana Frank, ¿no? Quizás porque yo también viví 2 años durante la guerra, cuando mi padre era diplomático en Italia, ¿no? Ajá. Aparte... él fue diplomático en la CNTC durante la guerra. Durante la guerra. Sí. Incluso y para... con un papa a favor de los nazis, más o menos. Bueno, de eso no se habla. De eso no se habló nunca en casa. Claro, pero bueno. Porque, no, por supuesto, pero era el Papa, ¿te das cuenta? Claro. Esas cosas no se cuestionaban. Y yo tenía siempre la famosa pregunta contestataria que sacaba de quicio a mis padres, que era, bueno, ¿y por qué pensás vos que tu religión es la mejor? ¿Y por qué pensás vos que esa es la verdadera y no otra? Porque esa es la que Dios ha dejado. No, pero ¿por qué? Y Mahoma, no, debía ser imbancable. Niñita, como para borrarla. Pero esa era una de las cosas que a mí me preocupaba muchísimo. Y claro, incluso cuando vinimos para acá, mi padre como canciller, tuvimos que hacerlo en un barco neutral, que claro, Estados Unidos no había entrado en guerra todavía. Y me acuerdo perfectamente, además yo tengo mucha memoria, desde muy chiquita tengo memoria, del barco lleno de refugiados, un barco chico, donde la gente dormía por los pasillos en la cubierta, no había lugar, por supuesto, con todas las luces prendidas de noche, para que, bueno, se viera que era un barco neutral. Y supongo que era un barco con una gran Cruz Roja, ¿no? Era un barco de refugiados directamente. Y llegamos a la bahía de Nueva York. Eso me acuerdo, que incluso cuando llegamos aparecieron 1 o 2 polizontes que estaban escondidos en la bodega. Cosas así muy novelescas que a un chico te imaginas que no se le borran nunca, ¿no? Y bueno, yo supongo un poco por eso siempre me interesó particularmente la gente que tenía que escaparse de algo, la gente perseguida, ¿no? Y bueno, cuando empezaron a aparecer los primeros noticieros que no me dejaron ver, pero sí las revistas, que eso sí logré poner las manos encima, con las fotos de los campos de concentración, a mí me pareció tan escalofriante que además lo del infierno fuera verdad, porque el infierno es eso, la presencia del mal en el mundo. No se necesita que haya un demonio con un tridente, eso es el infierno. Entonces, bueno, toda mi vida eso me impresionó mucho. Cuando fui a Alemania por primera vez en los años 70, que eran esas invitaciones del Servicio Cultural del gobierno alemán, yo pedí ver los campos.
fui justamente cerca de Múnich, a Dachau. Ajá. Estuve en Plötzensee, que es donde ajusticiaron a la gente, los militares que hicieron el complot contra Hitler, cuando casi lo matan, que dejan un portafolio al pie de la mesa donde era la reunión de gabinete en el búnker de Hitler, y que después, con esa terrible crueldad de los pueblos sin sol, ¿no? Los pueblos sajones, ni siquiera los fusilan, los cuelgan de un gancho de carnicero a los complotados, porque eran militares. Entonces, ahí cerca de Berlín, en Plötzensee, se conserva la prisión, una cosa siniestra. Bueno, entonces yo pedí ver esos lugares, y después cuando fui a Polonia, estuve, ahí todos los periodistas que estamos, el primer viaje del Papa Wojtyła, fuimos todos a Auschwitz, que es Auschwitzin, ¿no? Y Auschwitz es una cosa muy impresionante, muy, muy, muy terriblemente cercana, aparte porque había muchísima gente con números en el brazo, y gente que aquel momento, de esto hace 10 años, y gente que tendría 40, qué sé yo, que eran adolescentes en su momento y sobrevivieron. Y muchos con los sacos a rayas puestos sobre los hombros. No, muy impresionante realmente. Me acuerdo, pobre Burone, con el cual tantas veces hemos disentido, pero que era tan emocionante que nos turnábamos para usar el micrófono, porque estábamos filmando todo. Yo guardé esa filmación, ese cassette también, porque no podíamos hablar, era una cosa tan impresionante, te digo realmente. Así que bueno, siempre me interesó mucho ese tema. Y después, acá muy pronto me empecé a dar cuenta que las cosas estaban ocurriendo acá, porque un amigo mío, muy amigo mío, Eduardo Frías, de Editorial Atlántida, desaparece un día. Y Eduardo, además, un hombre completamente apolítico, ¿no? Era una cosa terrorífica. Y bueno, la historia de Eduardo Frías, que después reaparece, y que incluso no había forma de entender. Yo le preguntaba, pero explícame qué te pasó, cómo fue, dónde estuviste. Y el relato de Eduardo era tan inimaginable, ¿no? Aparte que estaba muy mal cuando volvió. Además, todavía esta gente tuvo la desfachatez de ir a llevarle el gamulán al día siguiente, cuando lo largaron al lado de una parada de colectivo y le dijeron, no, pibe, era un error, porque habían encontrado unas fotos de él en el archivo del editorial de Tucumán. Entonces pensaron que tenía algo que ver. Y bueno, la típica historia. Y forma de devolverle la ropa al día siguiente. Y al día siguiente dijeron, pibe, te dejaste el gamulán, ¿no? Y pobre Eduardo creo que casi se infarta cuando abre la puerta, sí, claro, ¿no? Entonces ahí realmente a mí se me empezaban a prender las luces, ¿no? Porque esto habrá sido muy pronto, como en el 77 más o menos. Y después un día me viene a ver una señora muy gorda que debía ser Azucena de Vicenzi, la primera madre, sí, la primera presidenta de las madres, la que matan, la que desaparece, la que desaparece rumbo por Astiz, aparentemente. Sí, es ese grupo de la Santa Cruz, sí. Claro. Ella desaparece un día yendo al almacén, así, ¿no? La suben a un auto, ¿no? Entonces Bob Cox en el Herald, sí, que fue la primera persona que se animó, sí, había publicado, no me acuerdo qué exactamente. Entonces yo ya estaba en Continental en aquel momento y leí ese editorial, que me parecía excelente. Entonces inmediatamente vino esta señora, que además, soy franca, yo la recibí con bastantes recaudos, porque yo pensé, ¿esta quién es? Después vinieron varias, vino la señora de Westerkamp, que siempre la recuerdo porque tenía un tapado tirolés. ¿Viste? Esos detalles que uno dice, bueno, me voy a fijar bien cómo es esta, porque claro, ellas sabían quién era yo, y yo no sabía quién eran ellas, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a tener información y bueno, de ahí en más, es historia conocida, pero lo que sí te puedo asegurar es que, y eso lo hemos hablado 1000 veces con Sábato, que ninguno de nosotros tenía la dimensión de lo que supimos después. Ninguno. Nadie tenía esa dimensión. ¿Viste Brasil, la película de Terry Gilliam? No, la verdad que no tuve corazón para verla. Hay una escena ahí en la que hay un torturador que está torturando a una persona y en la habitación de al lado juega con su hijo. Y está muy bien planteado como
metáfora terrible de lo que en el fondo uno se pregunta frente a estas cosas, que creo que son más preguntas sobre la especie humana que sobre el ser nacional. Totalmente. Sí. Digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué estos tipos después pueden llevar a sus hijos al colegio? ¿Por qué los quieren? ¿Cómo vienen a...? Eso, esas cosas te preguntabas en las declaraciones, te las preguntaste durante el juicio. Totalmente. ¿Te las preguntas todavía? Todavía me las pregunto. Mirá, por ejemplo, detalles así. Hay un famoso cuento de que Heinrich Himmler, el de la Gestapo, ¿no? Se sacaba las botas cuando volvía de sus horribles trabajos para no despertar a los canarios en la cocina, ¿no? Yo creo que eso es muy real, porque yo he escuchado muchas veces, sin intervenir, pero he escuchado, por ejemplo, las declaraciones de ex represores, y ellos, por ejemplo, te dicen cosas como, sí, en el año tal yo hice un trabajito, sí, me llamaron para un trabajo, y el trabajo era, viste, torturar, matar, secuestrar, todos tenían familia. Prácticamente gente solitaria. Yo creo que Astiz es el único así absolutamente solitario, me parece. Hubo después otros casos patéticos de familias armadas ahí. Radice, el nombre de guerra de Radice, un militar, Rutger de la ESMA, sí, que se casa con una chica montonero, Anabela o algo así. No, y después y está Chamorro, sus hijos y Santa Teresa, y bueno, y Chamorro, el caso con Marta Bazán. Claro, Chamorro con Marta Bazán. Sí, que es una historia alucinante la de Marta Bazán. Cuando nosotros integramos la CONADEP en diciembre del 83, por supuesto, uno de las ideas, pues nosotros no teníamos poder de convocatoria judicial, pero sí podíamos citar a declarar, fue citarla, por supuesto. Obviamente no vino. Los vecinos, cuando buscamos un poco, nos dijeron que, como se dijera, primera semana del 83, de diciembre del 83, se había mudado tranquilamente con un camión de mudanzas en la puerta de su casa, con su papá, su mamá, y se le había perdido el rastro. Tiempo después, alguien, no recuerdo quién, viste esas cosas que uno oye así al pasar, me dice, ¿sabes una cosa? Que dicen que Marta Bazán está en el Tíbet y es una persona que hace de guía a los grupos de habla hispana. Entonces, bueno, esa información después nunca la pude completar. Hace 2 meses, sí, 3 meses, en febrero, en Punta del Este, una amiga que nada que ver con nada, absolutamente, una señora de origen inglés que hace jardines, ¿no? Había ido a la India en un tour y va a una ciudad, justamente me dice, no sabes qué interesante, en Madrás, dice, hay un barrio donde hay toda una academia de bailes litúrgicos y de jardines y de cosas, y estuvimos visitando eso, fue tan interesante, mira, y gente de todas partes del mundo, hasta una argentina. Entonces yo inmediatamente le digo, ¿cómo se llama la Argentina? Me dice, mira, no sé, no me acuerdo. Yo digo, ¿no se llama Marta Bazán? Sí, me dice, sí. O sea que además es un lugar donde, ahí en Madrás mismo, donde no se pide documentación, que es una especie de convento, o sea que estará convertida en un santón. Para recordar un poco quienes nos escuchan, Marta Bazán, después digamos, de convertirse en la pareja de Chamorro, tiene un trato terriblemente duro hacia las que habían sido sus compañeras de cautiverio. Y después incluso hay una anécdota que denuncia a su propia ex suegra, que era una mujer de 60 años, una cosa así, que desaparece. Y es recordada por su rigor, que es un cuento realmente como de... Sí, bueno, el rigor de los conversos, ¿no? Que bueno, claro. Sí. O digamos, era una parte de ella que era más fuerte que todo el resto, ¿no? Y que preponderó después, sí, puede ser. Una historia escalofriante. Y esa señora, bueno, está allá, parece. ¿Te sentiste traicionada con el punto final, la evidencia de vida? Sí, absolutamente. Absolutamente. No yo sola, es decir, creo que todos. No, está. ¿No? Sí. Además, me dio una gran indignación. De la misma manera que el indulto de Menem, lo hemos discutido. Incluso eso hay que reconocérselo a Menem. Yo jamás con Alfonsín pude discutir públicamente. Discutió privadamente, pero no públicamente. ¿Pudiste hablar el tema del punto final de la evidencia de vida con Alfonsín? Una vez sí. Y me dijo, usted no tiene sentido político. Y entonces yo dije, mire, tengo sentido común. Yo no sé qué es lo que usted llama sentido político, pero la verdad es que, bueno, por una serie y me acuerdo incluso que yo era después de La casa está en orden, ¿no? Entonces,
el doctor Alfonsín me dijo, bueno, créame que eso era lo único que se podía hacer. Yo digo, pero ¿qué hubiera pasado si usted, por ejemplo, hubiera, con esa gente que no se movió de las plazas de todo el país, que era una cosa única, que además era un fenómeno que nadie podía pensar que era tan fuerte, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si usted les hubiera dicho, el presidente está solo, voy a convocar al Congreso, vamos a un cabildo abierto, no se mueva nadie? ¿Qué hubiera pasado? Eso hubiera sido la guerra civil. Digo, mire, presidente, discúlpeme, pero me parece que no. Entonces ahí fue cuando me dijo. Además, poniéndose de pie, dando por terminada la entrevista, muy amable, ¿viste? Pero como quien... mira, me volví a sentir la chica que preguntaba por qué nuestra religión tiene que ser la mejor, ¿viste? Un poco eso. ¿Y decías hay que reconocerle a Menem que yo no sé si porque es deportista o qué, pero él, en serio, no rehúye a la confrontación, ¿no? Te digo que hemos estado en 2 o 3 oportunidades hablando, qué sé yo, del indulto, de la pena de muerte, de cosas así que realmente yo le agradezco que se haya prestado, porque además él sabía que tenía el 67% de la opinión pública en contra, y bueno, no le importó. ¿Volviste a hablar con militares después de tu trabajo en la CONADEP, periodísticamente o...? Sí, el general Balsa me invitó el año pasado a dar una charla en el Comando en Jefe. Fue muy impresionante. ¿A una charla sobre...? Sobre lo que yo quisiera, ¿no? Que ellos te hicieran preguntas. Exacto. Yo le dije, mire, yo creo que no tiene mucho sentido que vaya a dar una charla de nada. Me interesa como diálogo. Entonces, bueno, le pedí a mi marido que me acompañara porque la verdad que me intimidaba mucho la idea. Pobre, igual que iba a ser tu marido dentro del Comando en Jefe, si querés. Nada, pero viste, era una cosa así. Me encanta como actitud. Yo dije, mira, yo qué sé yo, esto es una experiencia tan insólita que quiero que vayamos juntos, ¿no? Y bueno, una sala enorme, incluso claro, eso porque lo quería escribir, eso lo recordé en el número de noticias de los 10 años de democracia, ¿no? Una sala enorme con había oficiales, digamos eran algún general, coroneles y coroneles, me parece que era hasta coronel, una mesa enorme. Entonces, bueno, un clima así de mutuo respeto, muy tenso, ¿no? Y bueno, lo primero que hice fue agradecerles además que yo sabía lo que significaba que me hubieran invitado, que ellos también sabían que todos teníamos nuestro punto de vista, que no íbamos a resignar, pero que era un paso muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, el encuentro, que tenía que durar, no sé si 40 minutos o 45 minutos, duró como 3 horas. Y hubo mucha pregunta y repregunta de los dos lados, y una de las cosas que ellos preguntaban básicamente es por qué los veíamos distintos. Y bueno, toda la explicación del caso, la educación, la lectura, toda esa formación. Y entonces, en un momento dado, uno de ellos, un hombre de una guarnición del sur, dijo, bueno, yo tengo así, digamos, cuando me planteo mis prioridades, por ejemplo, pienso en mi país, la bandera y Malvinas, ¿no? Y yo digo, bueno, por eso somos distintos, porque yo no me planteo ninguna de esas 3 cosas. Me planteo quizás mi país, pero básicamente me planteo, a mí la bandera realmente no me da ni frío ni calor, no la recuerdo, no está en mis memorias. Malvinas tampoco, salvo para producir una varada de odio, ¿no? Por haber producido ese hecho. Por eso somos distintos, ¿no? Ahí está la gran diferencia, ¿no? De nuestros objetivos o la forma en que vivimos. Y bueno, y después me volvieron a invitar este año, y lo que pasa es que se juntó con la condecoración a Pinochet. Y ahí el general Balsa, debo decir que estuvo muy bien, porque aceptó también una conversación al aire en el programa mío, que fue muy larga. Y entonces, por línea privada, después le dije que realmente yo no me sentía con ánimos como para ir a hablar de nada, porque me parecía que era incalificable condecorar a una persona con esas características, ¿no? Y bueno, pero fue, digamos, una buena conversación dentro de todo, ¿no? Imagínate que ahora quien está en el living escuchando la radio es
otra persona de 8 años, o de 10, o de 12, o de 14. Se escucha gente muy chica a veces. Eso que digo de 12 o 11 pasa. Dios santo, me siento Flavia Palmiero a veces haciendo este programa. O bueno, o de 20. Y sos vos, Magdalena, quien tiene que explicarles qué es lo que pueden esperar de este país para los próximos 10 años o 15. Yo creo que no tienen que esperar a tan largo plazo, tienen que esperar para mañana. No se pueden hacer planes, me parece. Sería injusto hacer planes, porque no tenemos realmente elementos como para poder prometer nada, mucho menos cosas maravillosas, ¿no? Yo creo que acá la única posibilidad que cabe es la cautela y mucho realismo. Y eso sí, a los chicos explicarles que si no aprovechan el momento de la formación, de la educación, para irse preparando para un montón de cosas que no sabemos cuáles son, después no se les va a volver a dar. Y que eso es un momento inimitable y muy importante, ¿no? Muy, muy importante. Es un plomo el mensaje, digamos, sería mucho más estimulante si uno le dijera, bueno, y de acá en más con la bandera en la mano. No vas a ir a ningún lado con ninguna bandera ni ninguna cosa heroica. Esta es más la generación de las dudas que la de las respuestas, y está bien, a lo mejor. Yo creo que así es así. sea. Sí, hay que vivir al día, absolutamente. Hubo demasiadas certezas acá adentro como para seguir teniendo tantas certezas más. Hombres providenciales, demasiados, ¿no? Y un poco la tendencia nuestra es hacia fulano que todo lo va a arreglar. Por eso de pronto cuando yo veo que puede ser la elección del 95, ¿no? Así tan gris, tan poco estimulante, ¿no? De pronto pienso, es mejor que sea así, de pronto, porque los países no producen porque sí un Adenauer o un De Gaulle, ¿no? Tipos así muy, muy impactantes. Para eso hace falta una cantidad de cosas que nosotros no tenemos. Así que tengamos de pronto personas grises dando vueltas, no importa. Lo importante es que se preserve la institución, ¿no? El Estado de Derecho.